Exactamente. Acá compartimos conocimiento. Yo sé que estuviste en la zona de Navidad. Sí, por supuesto. La gente tiene sus preocupaciones, sus miedos, aprensiones. De acuerdo. A pesar de que, como te decía yo, y que lo hemos recordado aquí, incluso en este programa, insistentemente, es Chile el país más sísmico del mundo. Pero igual como que nos ponemos sartones cada vez que hay un temblor. Bueno, hay que tener en cuenta de que Navidad, por su localización geográfica, está en un lugar donde la afectan terremotos tanto del segmento desde Constitución a Concepción, ¿cierto?, como terremotos desde Valparaíso hacia el norte. El terremoto de 1985, por ejemplo, solamente en Navidad... El de San Antonio, ¿no? El de San Antonio, ¿cierto?, botó del orden de 700 viviendas en Navidad. Incluso la gente lo recuerda como más fuerte que el terremoto del 2010, que botó del orden de 180 viviendas solamente. Ahora, está la diferencia de que en 1985 predominaba adobe y habían otras viviendas mal mantenidas, pero independiente de ello, el recuerdo masivo es de que fue más fuerte el del 85 que el del 2010. O sea, está como ahí como jamón del sándwich. Recibe los que son más del centro norte y recibe también los que están en la zona centro. Claro, porque la práctica está, en este caso, está en el límite, por ejemplo, está cerca del límite norte de la ruptura del 2010. Cerca del límite norte de la ruptura del 2010, perfecto. Claro, después te hago un monito. Sí, porque así uno tenemos mapa y todo para hacer los monitos. No hay problema. A uno aprende más con los monitos. Claro, no, es útil. Hay que partir de la base que los terremotos son áreas, ¿cierto? Los terremotos no son puntos. Claro. Generalmente los medios, la prensa, sea digital o en papel, localizan los terremotos como puntos, y a partir de esos epicentros hace anillos concéntricos para dar la sensación de intensidad, ¿cierto? Pero es una forma incorrecta de graficar el comportamiento y cómo se producen los terremotos. En rigor, sea cual sea el terremoto y sus ondas expansivas, ¿cierto? Estas ondas sísmicas que se expanden a distintas velocidades, son áreas que se desplazan. Por lo tanto, tienen un largo y tienen un ancho definido. Y esa es la zona interesante. En este caso, para el terremoto del 2010, la zona que se desplazó, la zona que se deslizó entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, va desde el norte, Constitución, cerca de Pichilemu, hasta por el sur, la zona del Golfo Arauco, casi llegando a Tirúa, incluso en algunos puntos. Todo eso se desplazó y Navidad se quedó ahí. Navidad se quedó atrasito, se desplazó todo hacia el Pacífico, y Navidad, por lo tanto, quedó tenso en el norte. Rezagado. Claro, y también el Golfo Arauco al sur. Tirúa quedó en el límite sur de la ruptura y Navidad en el límite norte de la ruptura. Por lo tanto, como son zonas que quedan muy tensas después de este tipo de terremotos, como el del 2010, y gran parte de las réplicas, por ejemplo, se concentran en estos lugares. Ah, perfecto. Esa es la lógica, la dinámica del por qué. En parte, claro. Sí. Es interesante lo que tú decías porque, claro, yo también lo he leído mucho de las personas que se quedan con esta imagen del epicentro y en base a ese epicentro, círculos concéntricos que hablan del terremoto. Y eso no es así porque no son círculos perfectos, sino que son con distintas formas y no son todos equidistantes del epicentro. Totalmente. Es más, por ejemplo, una falacia, un error que se tenía, que se pensaba. Algunas personas incluso pensaban, gente vinculada al manejo de la emergencia para el terremoto del 2010, de que si el epicentro del terremoto, el punto inicial donde se comienza a liberar la energía en el momento de la ruptura, si el epicentro caía en tierra, no había tsunami. Y si el epicentro caía en mar, sí había tsunami. Esa concepción errada de cómo se producen terremotos con potencial tsunamigénico en zonas de subducción influyó también en parte del mal manejo de la emergencia que ocurrió ese 27 de febrero, por ejemplo. Antes de ir a conocer detalles de la zona, las tesis que se barajan y todo lo demás, yo les invito a que veamos la siguiente nota que habla justamente de esta situación. Los temblores de Navidad, no de la fecha, sino que del lugar. Navidad. Ahí va. Temblores. En las últimas semanas, la localidad de Navidad, ubicada en la costa de la sexta región del país, ha sido el epicentro de múltiples sismos, percibidos incluso en la región metropolitana. Dos tesis se han especulado al respecto. ¿Serán réplicas del terremoto de 2010 o temblores previos a un nuevo sismo de grandes proporciones? Lo cierto es que este fenómeno ha causado miedo en la población, y es que ante la posibilidad de un movimiento mucho mayor, vuelve la imagen del caos registrado el pasado 27F. ¿Qué pasa entonces con estos sismos y qué provocarán?
Según un informe del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, entre el 15 de octubre y el 23 de noviembre, 13 sismos han sido percibidos por la población, de un total de 96 con magnitudes mayores a 3 grados. Estos movimientos telúricos ya han generado alarma en la población. De hecho, la alerta ha causado que todo Chile esté pendiente de qué está pasando en la localidad de Navidad. Navidad está ubicado en la frontera o en el límite norte de la zona de falla del terremoto del 2010. La zona de falla es la zona que comprende la ubicación del evento principal, más todas las réplicas. Entonces podrían tratarse de réplicas del terremoto del 2010. Pero también podría ser un enjambre correspondiente a un proceso de sismos premonitorios a un evento principal que sería similar a lo que ocurrió en el terremoto del 85. En el terremoto del 85 tuvimos durante los meses de enero y febrero una serie de sismos que se definieron como un enjambre sísmico en la zona de San Antonio, Valparaíso, Llolleo, que fue donde ocurrió después el evento principal del 3 de marzo, de magnitud 7.8. Igualmente, si es que este enjambre sísmico fueran movimientos previos a un terremoto, ¿esto podría afectar a que el sismo fuera de menor intensidad? Lo que pensábamos en esa época era que era bueno que hubiese un enjambre, que se liberara energía de a poco, porque el terremoto que corresponde a esa secuencia del 85 en realidad tiene magnitud mayor que 8 y fue 7.8, entonces podría pensarse que este enjambre liberó energía y no hubo un evento tan grande como el que se supone que ocurre ahí. Ya sea por una u otra teoría, lo cierto es que en Navidad ya se están tomando los cuidados necesarios para que un gran sismo no los encuentre desprevenidos. Nosotros tenemos un plan de seguridad y los niños se preparan evacuando desde la sala en forma ordenada. Los niños están preparados y en su casa también dice que tienen sus mochilas con agua, con implementos para una evacuación hacia los cerros. Pese a todos los resguardos, igualmente en el consultorio de Navidad han llegado pacientes sufriendo afecciones cardíacas, producto del nerviosismo que se ha generado en algunas personas con respecto al futuro que tomarían estos sismos, lo que demuestra el constante estrés que recae sobre la población de un sector que atraviesa por este tipo de situaciones. A pesar de toda la expectación generada, lo importante es tener claros cuáles son los pasos a seguir si se enfrenta a un sismo de gran magnitud, más aún en localidades costeras como Navidad, por la posibilidad de que ocurra un tsunami. Cuando ocurre un terremoto, obviamente hay que cortar la luz, hay que cortar el gas, hay que cortar el agua. No usar ascensores, obviamente, no encender fósforos, porque si hay cortes de cañerías de gas se generan los incendios, que destruyen más que lo que destruye el terremoto. Si las personas viven en zona costera, como es Navidad, ¿no es cierto? Si el terremoto es de una magnitud tal que las personas no pueden estar de pie, hay 15 minutos para evacuar a zonas altas. Zonas altas, o sea, no necesariamente kilómetros, sino que los lugares altos. Yo creo que si las personas saben qué es lo que tienen que hacer, van a estar más tranquilas. Sea cual sea el caso, lo importante es saber que Chile es un país sísmico y que debemos estar siempre preparados para un evento mayor, aunque, según la ciencia, aún no existe una forma para saber cuándo será el próximo terremoto. Lo importante es no caer en el caos y estar siempre preparados ante un posible despertar de la madre naturaleza. Ahí tenemos una nota de contexto de este tema que estamos abordando esta noche con Marcelo Lagos, lo que está sucediendo en Navidad. Y yo leía de parte de Sergio Barrientos, quien es director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que señalaba parte de lo que veíamos acá. Una tesis era que fueran réplicas tardías. Ya quiero que tú me expliques cada una de las tesis qué significa en la práctica. Réplicas tardías del 27F. Otros decían que podía ser el inicio de una actividad sísmica distinta y que a lo mejor podría ser una campanada de alerta de una manifestación mayor en los próximos días.
el director de ONEMI descartaba la presencia de un volcán submarino, que la población de Navidad decía, no, si hay muestras acá, hay unas piedras, hay unas cosas de un volcán submarino y todo lo demás. Me gustaría, y tenemos mapas, tenemos todo lo que tú quieras para graficarlo, que nos vayas contando cuál es la tesis que más fuerza está tomando por estos días y en base y por qué podríamos decir que es eso y no las otras. Ok, bueno, la verdad es que lo del volcán queda descartado de plano. La verdad Totalmente. Es que sí, y eso sería interesante precisarlo. En Chile es común escuchar historias donde la gente repite de generación en generación, casi como tradición oral, la existencia de volcanes. Y afirmaciones de ese tipo he escuchado tanto en Navidad como en las costas de Concepción, como en las costas de más al sur, en Chiloé, etcétera. Es permanente, es recurrente y eso se asocia generalmente a varias cosas. Por una parte, lo que tú mencionabas, Eduardo, de que ciertamente en las costas tenemos rocas que en su pasado, en su génesis, tienen origen volcánico, cuando teníamos volcanes en esa localización. Pero eso es hace mucho tiempo, millones de años atrás. Otra tesis que sustenta este tipo de afirmaciones es de que la gente a veces ve flotando carbón en el mar y lo asocia a que eso es producto del volcán. A veces los pescadores van navegando y ven burbujas que afloran en distintas partes de la bahía con olores a azufre y el volcán nuevamente. Entonces tratan de alguna forma buscar una serie de señales, síntomas para asociar y explicar el porqué. Sin embargo, el volcanismo hoy día no existe en las costas de Chile. En rigor, no existe. No tenemos volcanes en la costa. ¿Todo el país? En todo el país. No, o sea, los volcanes están, la verdad es que asociados, tenemos cercanos a la costa, producto de la falla Liquiñe-Ofqui que va hacia el sur y esos son otro tipo de volcanes. ¿Dónde está esa falla de Liquiñe-Ofqui? ¿Te acuerdas que rompió, te acuerdas cuando entró en actividad el volcán Chaitén en mayo de 2008? Perfecto. ¿Cierto? Se evacuó a mucha gente y fue un evento muy interesante, desapareció casi por completo en gran parte de la ciudad, hoy día nuevamente poblada. Bueno, pero ese es otro tema. Pero hablemos bastante pero hablemos del terremoto, del volcanismo de subducción. Perfecto. El hecho de que una placa en este caso submarina esté subducida, se introduzca bajo una placa continental, en este caso la sudamericana, ese proceso genera, primero que nada, que material que está bajo el océano está siendo sometido a presión, a altas temperaturas, lleva agua, lleva muchos gases y eso a cierta profundidad, esos materiales generan cierto tipo de reacciones que son la base para generar cámaras magmáticas que ascienden por grietas diaclasas y afloran en zonas de debilidad en superficie. Volcanismo. Ese tipo de reacciones, ese espacio para que se produzcan, las condiciones para que se produzcan ese tipo de reacciones en Chile, particularmente coincide cuando la placa submarina está del orden de los 100, 110 kilómetros de profundidad. Si yo proyecto esa profundidad en superficie, coincide con los Andes. Y es por eso que tenemos muchos volcanes que coinciden con las grandes cadenas montañosas. Perfecto. En la costa, la placa submarina, en este caso la placa de Nazca, que es más densa y pesada, y es por eso que se introduce bajo la placa continental, actuando como un bulldozer y deformándola permanentemente, ¿cierto? Acumulando tensión para el próximo terremoto. Cuando está en la costa, como Navidad, está muy cerca, está pegadita. Ahí se producen los terremotos interplaca, está tan pegada, digamos, que es imposible que se den las condiciones para generar ese tipo de reacciones. Perfecto. Por lo tanto, no tenemos volcanes en la costa, eso es mitología. Perfecto. Y de alguna forma denota... Espero que haya quedado claro, porque me parece que lo que tú acabas de decir con estos 150 kilómetros de ahí hacia arriba de la cordillera, a uno le queda bastante claro. Es porque se mete debajo y eso ya... Cualquier actividad que genere va a ser dentro de... Claro. O sea, otra cosa son los volcanes que tenemos en las islas. No sé, por Rapa Nui tiene un cráter tremendo y esos son puntos calientes específicos. Pero a nivel de continental no ocurre. Perdón. Estas imágenes que estamos viendo son de erupciones de volcanes submarinos. Ya. Esto no lo veríamos acá en Chile, entonces. No continentalmente. Claro. Pero ten en cuenta que en su génesis, Pascua tiene un cráter al interior de Hawái. O sea, la verdad es que generalmente ese tipo de erupciones volcánicas se asocia también a procesos de subducción también océano-océano. O sea, tal como existe la subducción océano, en este caso placa de Nazca bajo el océano, con la placa sudamericana bajo continente, o sea, es un contacto
convergente océano-continente, también tenemos subducción océano-océano. En las costas del Pacífico, en Tonga, por ejemplo, la placa pacífica subducta bajo otra placa y está todo ocurriendo bajo el océano, y es por eso que tenemos muchas islas y atolones y volcanes, etcétera, submarinos. Pero estas condiciones, por lo menos hasta ahora, erupciones volcánicas submarinas en Chile, yo recuerdo también cuando se producían una serie de movimientos sísmicos en la zona de Aysén, que también se habló de la aparición de un volcán submarino en el camino que va, digamos, hacia era una de las hipótesis, y ahí ciertamente estábamos hablando de un enjambre. Y eso se conecta muy bien con lo que está pasando hoy día en Navidad. Ciertamente, a principios del 2007, entre enero y abril, comenzó a concentrarse la actividad sísmica en la zona de Aysén, ¿cierto? Y la localización de sismógrafos y una serie de equipos cerca de la zona lograron precisar la zona específicamente donde se estaban concentrando estos eventos, que era un área geográfica muy reducida y que coincidía con el fiordo Aysén. Inicialmente es reinteresante porque los focos eran un poco más profundos y gradualmente fueron migrando hacia la superficie. Recuerdo bien que nos reunimos, la Sociedad Chilena de Ciencias Geológicas hizo una reunión donde participamos varios para discutir sobre cuáles eran las hipótesis, qué estaba pasando, porque eso es lo interesante de estos temas, de que también hay incertidumbre. Las geociencias vinculadas a estos temas, la verdad es que se ha avanzado mucho, pero también queda un largo camino por recorrer, sobre todo en temas de predicción. Y particularmente las hipótesis que habían eran esas. Una de ellas es de que justamente coincidía la localización de estos eventos con la zona de contacto de la falla Liquiñe-Ofqui, y gran parte de los volcanes se alinean en función de esta falla. Se pensaba que se estaba formando un volcán, no se sabía, y es más, ninguno de los que estuvimos en esa reunión, que éramos decenas de personas vinculadas con geociencia, pensó que podía ocurrir un tsunami. Y a final de cuentas, el 21 de abril de 2007, un sismo 6 punto algo mató a 10 chilenos, el tsunami consecuente. Pasó más o menos piola.